Buenas tardes, chicas. El día de hoy vamos a iniciar la última clase del ciclo. La clase del día de hoy consiste en la discusión, conclusiones y recomendaciones de la tesis. Pero antes que nada vamos a recordar cuál es el esquema de una tesis para que ustedes puedan realizar correctamente el trabajo final. Les voy a mostrar a continuación el índice que debe tener una tesis y tengan en cuenta que los puntos señalados con rojo son los que ustedes deben tener en el trabajo final que van a presentarme, porque son los que se han elaborado a lo largo del ciclo anterior y este ciclo. En primer lugar, tenemos una carátula, la página del jurado, la dedicatoria, el agradecimiento, la presentación, el índice general, el índice de tablas, índice de figuras, resumen, abstract e introducción. De esta primera parte, como les digo, ustedes me van a presentar lo que está en rojo. Recordemos que hasta introducción las hojas van enumeradas en romanos, a excepción de la carátula. La carátula no presenta numeración. Y a partir de la página del jurado se enumera desde el número 2, pero en romanos. Luego se da inicio a los capítulos. En la parte de los capítulos la numeración es en números arábigos, los números tradicionales que usamos. Todo esto lo hemos ido realizando desde el ciclo anterior. El primer capítulo del problema de investigación con los 7 puntos que ya hemos repasado y ya ustedes lo tienen. El segundo capítulo es el marco teórico, el cual está compuesto por los antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos relativos al tema y el glosario de términos básicos. Todos estos puntos también se han trabajado y deben ser considerados en la presentación final. Luego tenemos el marco metodológico, el cual está conformado por 8 puntos. También debe considerarse en el trabajo final. El cuarto capítulo es el de la presentación y análisis de resultados. En la clase anterior que tuvimos, yo les mostré el programa con el que se trabajan los resultados, que es el software estadístico SPSS versión 25. Y también les mostré modelos de tablas y de figuras que generalmente se utilizan en una tesis. En este mismo capítulo vamos a encontrar la discusión de resultados, que más adelante les voy a explicar qué es, cómo se elabora, en qué consiste. El capítulo 5 es el de la propuesta pedagógica. El capítulo 5 está compuesto por 2 subtítulos: la elaboración de la propuesta pedagógica, donde ustedes van a colocar las sesiones que han elaborado para su tesis, las actividades, la evaluación formativa, etc. Y en la segunda parte, en la guía de aplicación de la propuesta pedagógica, se colocan las evidencias, las fotos de cada sesión, tanto de inicio como del desarrollo y del cierre. También les voy a mostrar un ejemplo de esto. Este capítulo generalmente lo trabajan con una experta del área y del tema que ustedes han escogido, porque se necesita tener conocimiento tanto de la parte teórica como de la parte curricular. Tener conocimiento de la currícula, de los desempeños, los indicadores, entre otras cosas importantes al momento de elaborar una propuesta pedagógica.
el siguiente capítulo o el siguiente punto son las conclusiones y recomendaciones para la tesis. Eso también se los voy a explicar hoy. Luego vienen las referencias, el listado de referencias que han utilizado a lo largo del trabajo. Recuerden que las referencias van en orden alfabético. Todos los autores que están citados en el texto tienen que estar en las referencias. Y finalmente vienen los anexos. En este caso me van a presentar 3 anexos: la matriz de consistencia, la operacionalización de la variable y el instrumento de recolección de datos. La matriz de consistencia les voy a explicar cómo realizarla en esta clase. La operacionalización de la variable ya la tienen, es cuando ustedes elaboraron su instrumento y colocaron las dimensiones, los indicadores y los ítems que conformaban el instrumento. Esa tabla es el anexo 2. Y el anexo 3 es el instrumento de recolección de datos, que es la ficha rosada de la guía de observación del instrumento. Luego también hay una constancia de aplicación de los instrumentos. Esto es cuando ustedes van a aplicar el instrumento, se envía una carta de presentación dirigida a la directora o al director de la institución educativa para que firme y apruebe que ustedes van a aplicar su tesis en la institución. Eso se anexa. Luego va la validez de juicio de expertos, que es la tabla de validación del instrumento. Ustedes, cuando realicen su instrumento, recuerden que tienen que someterlo a validación de expertos, es decir, van a escoger profesionales del área de educación o de metodología de investigación para que puedan revisar su instrumento y les den el visto bueno o algunas sugerencias para corregir sus ítems. Esa ficha también va como anexo. Y finalmente la base de datos. El Excel de la base de datos que emplean para obtener sus resultados. Recordando, tenemos 5 capítulos que conforman la tesis. El primero es el problema de investigación, el segundo es el marco teórico, el tercero es el marco metodológico, el cuarto es la presentación y análisis de los resultados, el quinto es la propuesta pedagógica. Luego de esto vienen las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos 2 tipos de resultados. Resultados descriptivos, que son las frecuencias, los porcentajes, y resultados inferenciales, que es cuando yo quiero determinar si hay diferencias entre los grupos, si hay diferencias entre la muestra a la que yo aplico mi investigación. Esto lo profundizan en estadística. Luego tenemos la discusión. Una vez que ya obtengo todos mis resultados, los someto a discusión. Y finalmente elaboro conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es la discusión de resultados? Al iniciar su tesis, su trabajo de investigación, ustedes realizaron una revisión bibliográfica de diferentes autores, tanto para sus bases teóricas como para sus antecedentes. En los antecedentes tenían investigaciones o tienen investigaciones semejantes, similares a la que ustedes han realizado o diferentes. ¿Qué es lo que se hace en esta parte de discusión de resultados? Se comparan los resultados de los autores que ustedes citaron en sus antecedentes con los resultados que ustedes están obteniendo. Por ejemplo, supongamos que han trabajado una tesis de la música para el aprendizaje de las matemáticas. Y como resultados encuentran que la música tiene efectos positivos para el aprendizaje de las matemáticas.
Sin embargo, en sus antecedentes, ustedes encuentran que otro autor denominado Cáceres, en el 2018, también realizó una investigación de la música, pero él no encontró beneficios. En la discusión van a narrar esto. ¿Cómo se narra? En la presente investigación se encontró que la música tiene efectos positivos para el aprendizaje de las matemáticas. Esto contradice lo hallado por Cáceres en el 2019, quien no encontró este impacto positivo. Punto. Y así sucesivamente van contrastando sus resultados con los resultados que ustedes revisaron en sus antecedentes. Puede ocurrir también que encuentren resultados similares, que Cáceres en el 2019 encontró que la música estimula la creatividad de los niños. Y ustedes también encontraron lo mismo. Entonces en la discusión lo colocan de esa forma. En la presente investigación se encontró que la música estimula la creatividad. Al igual que Cáceres, quien también en el 2019 encontró este hallazgo en su investigación. Van a contrastar sus resultados con los resultados de los autores que revisaron en sus antecedentes. Como dice aquí, comparar resultados con los autores que se citó en los antecedentes, comparar los resultados con las investigaciones previas. Se contrastan las hipótesis. Si ustedes tenían como hipótesis que la música tiene efectos positivos para el aprendizaje de las matemáticas, en la discusión lo comentan también, ¿no? Se tenía como hipótesis general que la música tiene efectos positivos para el aprendizaje de las matemáticas, puesto que en la revisión bibliográfica, en la revisión de la teoría, Vygotsky hizo mención de esto. Van contrastando. Se pueden generalizar los datos obtenidos. Esto quiere decir que si fue un estudio grande o una muestra grande, este hallazgo puede replicarse para otras poblaciones. Si ustedes encontraron que la música tiene un impacto positivo para el aprendizaje de las matemáticas, es posible que esto se dé también en otras instituciones educativas. Las conclusiones. Las conclusiones van relacionadas con los objetivos de investigación. Es una conclusión para cada objetivo. Si tengo un objetivo general, tengo que tener una conclusión para ese objetivo general. Si tengo 3 objetivos específicos, tengo que tener 3 conclusiones específicas. ¿Qué es lo que me dice la conclusión? Si se cumplió o no el objetivo. Por ejemplo, si mi objetivo general es determinar los efectos de la música en el aprendizaje de las matemáticas, mi conclusión tiene que responder a eso. ¿Conseguí determinar eso? Sí, lo conseguí. Entonces, se concluye que la música tiene un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas. Repito, las conclusiones van en línea con los objetivos. Ahora, las recomendaciones van en línea con las conclusiones. Si yo tengo como conclusión que la música tiene un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas, ¿cuál puede ser mi recomendación como docente? Al obtener que la música tiene un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas, se recomienda estimular mediante esta estrategia a los estudiantes de la institución educativa tal, mejorando sus materiales, capacitándose, etc. Las recomendaciones son educativas, tienen que ver bastante con el conocimiento educativo que ustedes tengan. Si encuentran que algo aporta a la mejora de algo,
qué es lo que recomiendan. O caso contrario, ¿no? Encuentran que no aporta, ¿qué recomiendan para que haya un cambio? Volvemos. Las conclusiones responden a los objetivos. Y las recomendaciones responden a las conclusiones. Si tengo 4 conclusiones, tengo 4 recomendaciones. Y esa es la parte final de la investigación. Ahora les voy a mostrar un Word donde se visualiza cómo se redacta.